La vida de fe es una vida guiada por el Espíritu Santo. Dios mora en sus santos, salvos por el Espíritu Santo e interviene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora y vive en mí desde el momento en que creo en Jesús como mi Salvador. Esta morada del Espíritu Santo en un creyente salvo guía a ese creyente. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? Moralmente, personalmente, bíblicamente. Y el Espíritu Santo nos guía a vivir en la última esperanza del cielo. El Espíritu Santo también camina conmigo, guiándome en la mente del Espíritu Santo. Guiándome en el camino que es bueno, guiándome en la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo me mueve a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es una tremenda bendición y gracia, para que yo renuncie a mi propia naturaleza, mi propia voluntad, mis propios pensamientos, mi propia voluntad, y viva por la mente del Espíritu Santo. Esta es la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida de fe deseable es estar revestido del amor de Dios y vivir de acuerdo con la guía del Espíritu Santo. Esta es la vida de gracia más bendita que una persona salva puede disfrutar en este mundo. Cuando vivimos una vida de fe, guiada por el Espíritu Santo, primero somos aceptados por Dios. Y ser aceptado por Dios es ser hecho justo en el Señor. Ser hecho justo es ser perdonado y salvado del pecado por la justicia, gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, en nuestra vida de fe, primero que nada debemos estar seguros de que somos salvos. Ser hecho justo en el Señor no es una vida monástica de ayuno, ascetismo, abstinencia y penitencia. Si una persona fuera hecha justa sobre la base de tales leyes y ascetismo, tendría que vivir en un monasterio para ser hecha justa. Por supuesto, ha habido monjes desde tiempos inmemoriales que han practicado el ascetismo y la penitencia de vez en cuando. Los había que se levantaban al amanecer para reanudar sus baños, los que rompían el hielo en pleno invierno para poner en orden su corazón, los que intentaban hacer algo de sí mismos, mediante el servicio, el compartir y el dar, y los que, como los fariseos, intentaban salvarse mediante la observancia escrupulosa de la ley. Los fariseos ayunaban 2 días a la semana, oraban 3 veces al día, y trataban de guardar el sábado tan estrictamente que se asfixiaban en el día de reposo. La gente ha tratado de hacer algo así para hacer algo bueno en su fe. Pero ser justo en la fe no es algo que yo hago, es algo que Dios hace. Es algo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo me cambia, me justifica, me limpia y me salva. En otras palabras, no me convierto en justo y salvo por mis propios esfuerzos de autocontrol, abstinencia y escrupulosa observancia de la ley. Martín Lutero se dio cuenta de algo cuando entró en un monasterio y vivió una vida monástica. Nos salvamos solo por la fe, no por ningún ascetismo u obras. No es por ningún ascetismo o abstinencia que nos hacemos santos, santificados y justos. Es bueno que tengamos buenos hábitos espirituales. Es bueno llevar una vida de tranquila reflexión y meditación de la palabra. Pero eso no es lo que hace santa y justa a una persona. Es decir, podemos imitar la santidad, podemos hacerlo, pero la santidad o santificación no se hace por imitación. Entonces, ¿qué hago? Tengo que vaciarme de mí mismo y entregar mi vida al Espíritu Santo, para que me transforme por completo, y por eso el texto de hoy Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto quiere decir que en el momento en que principalmente conozco y creo en Jesús, he sido crucificado con el viejo hombre y un nuevo hombre ha nacido en el Espíritu. Así que el bautismo es una señal de que el viejo hombre incrédulo ha muerto, y el nuevo hombre creyente ha nacido en el Espíritu. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre ha nacido muerto al pecado y vivo para la justicia. Pero al principio no funciona. Por eso dice en Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y en Colosenses 3:3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto también debe ser desafiado por la fe, antes de que se haga el esfuerzo, y entonces viene la gracia de la transformación por la fe. Ser transformado por la fe es admitirlo por la fe, verlo como tal, y entonces viene la gracia de la transformación. Así dice en Romanos 6:7, 1:1, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1. Un cristiano es una persona que vive en un cuerpo físico, pero que ha crucificado sus pasiones y deseos. Así, en el texto de hoy 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 24. Por lo tanto, los santos son aquellos que han crucificado sus lujurias y codicias con la carne, para la victoria de dar muerte a las obras de la carne y vivir una vida nueva en el Espíritu Santo. En otras palabras, han cortado completamente su vieja y mala naturaleza. La vida victoriosa como una nueva persona nacida de nuevo del Espíritu Santo es ser uno que ha crucificado las pasiones y los deseos de la carne, que ha crucificado las pasiones y los deseos que vienen de la carne, que ha dicho: estoy muerto a las obras de la carne pecaminosa.
Porque no respondo a ellas. Esto es lo que significa vivir por el Espíritu y por la palabra. Esto es vivir por el Espíritu y caminar por el Espíritu. Y es por eso que nuestro texto dice en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que la vida victoriosa de fe es 25 vivir por el Espíritu. Caminar por el Espíritu. Para que esto funcione, el viejo hombre de incredulidad debe morir. Esta es la cruz que cargan las personas salvas, por eso. Jesús dijo en Mateo 1624, entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, nieguís a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Los cristianos no pueden vivir en obediencia a la palabra de Dios. Si viven en los deseos de la carne, por eso Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un cristiano es aquel que está unido a Cristo. La unión del creyente con Cristo se manifiesta de tres maneras. En primer lugar, están unidos a Cristo en la muerte. Cristo llevó nuestros pecados y murió por ellos en la cruz. Por lo tanto, cuando creemos en Jesús, somos crucificados con Cristo en la crucifixión del hombre viejo. De modo que cuando somos bautizados como señal de nuestra fe en Jesús, somos bautizados como expresión de la muerte del hombre viejo. Romanos 6:3-4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En otras palabras, con la cruz de Jesús murió el viejo hombre de la incredulidad, y al mismo tiempo, con la resurrección de Jesús, revivió el nuevo hombre de la fe. Hemos muerto con Jesús al viejo hombre en la cruz de la colina del Calvario. De modo que ya no vivimos como esclavos del pecado, y nos esforzamos resueltamente por ser resistentes a la tentación del pecado y perseguidores de una vida santa. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que creemos en Jesús somos sarmientos unidos a la vid, como en la parábola de la vid del Señor. Los sarmientos de la vid son los que no pueden vivir sin Jesús, la vid. Los que son siempre conscientes de este hecho, lo confiesan con los labios y buscan la ayuda y la guía del Señor son los santos. Y los santos son los que están unidos no solo a la muerte de cruz, sino también a la resurrección de Jesús. Jesús no solo murió en la cruz, sino que resucitó. Como cristianos, no solo estamos unidos a su muerte, sino que también estamos unidos a su resurrección. Hay una resurrección de vida y una resurrección de juicio, y los que pertenecen a Cristo son partícipes de la resurrección de vida. El Espíritu Santo nos ha regenerado, haciéndonos personas nuevas, creadas en la justicia, la verdad y la santidad, y al mismo tiempo, haciéndonos partícipes de la gloriosa resurrección, viviendo en la esperanza de la resurrección. Los que vivimos en esta esperanza de la resurrección no buscamos las cosas malas y obscenas del mundo. No buscamos la gloria de ese mundo oscuro. Buscamos la gloria eterna en el reino de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, crucificamos las pasiones y los deseos de la carne que tenemos mientras vivimos en el mundo, y buscamos vivir en unión con el Señor en todo momento. Los santos son los que viven de esta manera, y finalmente participan de la gloriosa resurrección en el Espíritu Santo. Los que viven anticipando y esperando la gloria y la bendición de esta gran resurrección son los santos. Por lo tanto, durante el curso de la vida de este mundo, cuando las pasiones corruptas y los deseos que provienen de la carne se levantan, los santos ya han declarado que el viejo hombre corrupto está muerto en la cruz de Jesús, y han tomado la cruz de controlar la carne. Sin embargo, no todos los seguidores del Señor toman sus cruces y se convierten en seguidores del Señor, sino solo cuando son ayudados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Así, antes de que Pedro y los apóstoles recibieran el Espíritu Santo en Pentecostés, todos negaban a Jesús, lo traicionaban y lo abandonaban, por lo que Jesús les dio la solución final. Hechos 1, 4, 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, ¿oísteis de mí? 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Creyendo en esta promesa de Jesús, los apóstoles se reunieron en el aposento alto de Marcos y oraron durante 10 días. Y fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, vencieron el pecado, el miedo y la incredulidad. Así, los apóstoles y los santos se convirtieron en testigos de la cruz y de la resurrección, y cuando fueron perseguidos, encarcelados y asesinados, no tuvieron miedo, sino que se alegraron, tomando sus cruces con valentía como el Señor y siguiendo sus pasos. Por eso, el secreto para vencer a la carne, al pecado y al viejo hombre, no está en mi voluntad y en mi esfuerzo, sino en estar lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús se preocupó por los santos de los últimos días y dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Lucas 18:8. 2. Un cristiano es aquel que ha crucificado al viejo hombre cautivo de la mente carnal y ha recibido el Espíritu Santo. Los cristianos son, en principio, aquellos que han dado muerte al viejo hombre que persigue valores, propósitos y significados que provienen de la carne corrupta. Un cristiano es una persona que ha crucificado al viejo hombre, que busca valores, propósitos y significados que provienen de la carne corrupta. Lo viejo ya no tiene sentido, solo lo que pertenece a Cristo tiene sentido. Lo que pasa con la incredulidad y el pecado es que ya ha sido crucificado. Y por eso el texto de hoy dice en el versículo 24. Porque los que son Cristo Jesús han crucificado con él las pasiones y la codicia del cuerpo. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme, y el apóstol Pablo dijo que fue crucificado. ¿Qué es la cruz? Hay varios principios de la cruz. En primer lugar, una cruz es algo a lo que te ofreces voluntariamente, algo que eliges. Así que no es una cruz si te obligan a llevarla. En otras palabras, no es una cruz si no quieres llevarla. Puedes evitarla todo lo que quieras, puedes huir de ella. Pero cuando eliges deliberadamente callar, cuando eliges llevarla, se llama cruz. A veces la gente se refiere a sus hijos, o a su marido o a su mujer como una cruz. Puedo entenderlo, pero técnicamente no es una cruz. Porque te tapas la nariz, porque es forzada. La característica de una cruz es la espontaneidad. Una cruz es algo que puedes evitar en cualquier momento. O puedes evitarlo, o no puedes. Si me ofrezco voluntariamente, elijo, y voluntariamente tomo algo que no puedo. Eso es una cruz. Y otra cosa es, si es una cruz, debe ser para la gloria de Dios. Así que no puedes decir que es una cruz por el dolor y las pruebas que has tomado por tus propias faltas y errores. Y otra cosa es, una cruz significa muerte total. Así que estás muerto a todo lo que solías pensar que eras. No tienes ningún recuerdo de ellos, no tienes ninguna sensación de ellos. No sientes ningún valor o atracción hacia ellos. Porque ¿a qué podría sentirse atraído un cuerpo muerto? Y no tienes ningún interés en ellos. Todo interés se ha ido, y eso es lo que es la cruz. Así que si todavía tienes sentimientos acerca de tus pecados y lujurias pasadas, necesitas morir a ellos con más certeza. No es fácil, y es por eso que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:31. Muero cada día a mí mismo. Y en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Por qué necesito ser crucificado con Cristo y morir cuando creo en Jesús y soy salvo? Es porque mi viejo hombre debe morir completamente, para que yo pueda ser liberado para ser un hombre nuevo. Mi viejo hombre, que es corrupto, es un pecador, un ser caído, un corazón equivocado, y por lo tanto debe morir, pero debe morir completamente él, yo, debe ser limpiado. Para que podamos experimentar la libertad del nuevo hombre, alguien testifica con lágrimas en sus ojos del cambio que ha experimentado, que era una persona tan malvada, y ahora esa persona malvada está completamente muerta. Y ha sido reemplazada por una persona que ha recibido la gracia. Esta es la muerte del viejo hombre en la cruz. Todos los verdaderos cristianos experimentan la muerte de su yo caído y corrupto. Si el yo malo y corrupto no puede morir, Dios lo hará morir. Solo cuando estás completamente muerto y levantas la bandera blanca, te conviertes en cristiano. Si todavía no has tenido la experiencia de morir al viejo hombre corrupto en la cruz, no puedes tener la experiencia de vivir como un hombre nuevo. No puedes tener la experiencia de vivir hasta que no hayas tenido la experiencia de morir en la cruz. No puedes experimentar la gracia hasta que no hayas tenido la experiencia de morir. Si no tienes esta experiencia, aunque leas la Biblia, solo la conocerás filosófica e intelectualmente. Por lo tanto, no podrás arrepentirte adecuadamente ni cantar himnos en voz alta. Por lo tanto, como mínimo, los verdaderos cristianos son aquellos que han experimentado una muerte completa al viejo yo. Solo entonces pueden experimentar la verdadera libertad de ser un santo salvado. Pero aquí está el problema, y es que hay veces en las que se supone que mueres a fondo en la cruz, pero no mueres a fondo. Has tirado, pero no has tirado todo. Así que has muerto parcialmente en la cruz, pero todavía quedan muchos residuos. Así que tenemos que seguir desafiándonos a nosotros mismos, a crucificar y matar este yo completamente. El apóstol Pablo se desafió a sí mismo a morir a la cruz cada día, diciendo 1 Corintios 15:31. Muero cada día a mí mismo. 3. Los cristianos no deben buscar la gloria vana, sino vivir por el Espíritu. Solo así podremos vivir una vida victoriosa, con el hombre viejo muriendo en la cruz y el hombre nuevo viviendo por la fe. Vivir según el Espíritu Santo es ser movido por la palabra de verdad dada por el Espíritu Santo. Si profesamos creer en el Señor, pero seguimos viviendo según el mundo y el pecado, el Espíritu Santo gime y se va, pero si vivimos según el Espíritu Santo en medio del engaño, el Espíritu Santo viene con más fuerza y derrama mayor poder. Este mundo es como un desierto, con altas montañas, valles, acantilados, espinas y piedras. En verdad es un mundo peligroso y tentador, y debemos vivir según el Espíritu. Porque si vivimos según la carne, tenemos breves placeres, pero son fugaces, y luego cambian y se convierten en ansiedad y preocupación, pero si vivimos según el Espíritu, estamos en paz. Primero la mente está en paz, luego el cuerpo está en paz, luego la familia está en paz, y finalmente la sociedad está en paz. Si vivimos según el Espíritu,
Podemos vencer los deseos de la carne corruptible. Lo más difícil del mundo es vencerse a uno mismo, por eso. La mayoría de la gente no lo consigue y cae. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a vencernos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nos pone toda la armadura de Dios, para que podamos vencer al mundo y a Satanás. Cuando creemos en Jesucristo, el primer paso es crucificarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos y despojarnos del egoísmo. Pero muchos miembros de la Iglesia siguen siendo incapaces de despojarse del egocentrismo. La autoalabanza y el egoísmo. La lealtad está perturbando la Iglesia y causando problemas en casa. Por lo tanto, debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo, crucificando el yo y siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo, entonces, es vivir según el Espíritu Santo? Es vivir como el Espíritu Santo nos guía. Yo quiero vengarme de alguien que me hace sufrir, pero el Espíritu Santo me dice en mi conciencia que ame incluso a mis enemigos. Si me rebelo contra mi conciencia y me vengo, me he rebelado contra el Espíritu Santo, y no estoy viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo. Si quiero salir el domingo, pero el Espíritu Santo me dice por mi conciencia que guarde el día del Señor. Entonces, si reprimo mis deseos y guardo el día del Señor, estoy viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo. Esta es una vida que busca la gloria de Dios y no la gloria del mundo. Por tanto, que viváis una vida guiada por el Espíritu Santo, renunciado a la gloria del mundo y buscando la gloria del reino eterno de Dios.